Hola juventud, acompáñame a ver el siguiente tema. Bien, ahora vamos a ver la demanda, ¿no? Específicamente la demanda de un bien. En este caso, la demanda de un bien que un individuo está dispuesto a comprar viene a ser una función en realidad. ¿Por qué? Porque esta cantidad de este bien depende de qué? Depende del precio de ese bien, del ingreso del comprador, de los precios de otros bienes, que en este caso pueden ser complementarios o sustitutivos, que además de los gustos y preferencias, ¿no?, del individuo que va a comprar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cantidades y precios. En este caso vamos a hacer la gráfica de la curva de la demanda, ¿no? Bueno, generalmente la curva de la demanda siempre, generalmente, como les digo, vamos a suponer en este caso, por ejemplo, que la curva de la demanda tiene esta función, ¿no? Que la cantidad demandada, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que la cantidad demandada viene a ser 8 menos el precio de ese bien, ¿no? El precio del bien X, ¿no? Esta sería la cantidad demandada del bien X, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos para distintos valores de precios, empezando de 0 hasta una cantidad máxima de precio que puede ser 8, la gráfica vendría a ser una gráfica de esta manera, ¿no? Viene a ser una gráfica lineal, ¿no? Esto se viene a llamar la curva de demanda. Luego vamos a ver por qué la pendiente es negativa, ¿no? La curva en realidad sería lineal, ¿no? Yo he hecho una curva, ¿sí? Tomando como ejemplo esta función de la cantidad demandada del bien X, que viene a ser 8 menos PX. Bueno, hasta acá lo que estamos viendo es la gráfica de la curva de la demanda, ¿no? Y bueno, ahora nos planteamos lo siguiente. Para trazar la curva de la demanda, lo que tienes que hacer es variar el precio. El precio, sí, el precio, tienes que variar el precio de tal manera que los demás variables, tanto ingreso, precio de los otros bienes y los gustos o preferencias se mantengan constantes. Y cuando las otras variables se mantienen constantes, quiere decir, también se denomina con el término ceteris paribus. Bueno, entonces ya tenemos lista la curva de demanda, ¿no?, que tiene una pendiente negativa. En este caso es una curva de demanda lineal. De hecho, lo he hecho en forma de curva, eso no hay problema. Y ahora, para trazar entonces esta curva de demanda, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que variar el precio, porque variamos el precio para obtener las cantidades demandadas. Pero como te puedes dar cuenta, la demanda depende de varios factores. En este caso, para realizar la curva de la demanda, se varía el precio nada más del bien, se varía el precio del bien, pero se mantiene constantes las demás variables: ingreso, precio de los otros bienes, ¿no?, sustitutivo, ¿no?, complementarios, además de los gustos y preferencias. Todas estas demás variables se mantienen constantes. Y cuando se mantienen constantes las variables, se le denomina ceteris paribus, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos ese primer punto. ¿Cuál sería el segundo punto? Que la cantidad demandada, que viene a ser cantidad demandada, se presenta, ¿no? No. La cantidad demandada representa la cantidad máxima que el individuo tiene intención de comprar, ¿no? Entonces, esta cantidad demandada es la cantidad máxima que el individuo puede comprar. Puede comprar menos, pero máximo puede comprar esa cantidad que está demandando, no puede comprar más, ¿no? Como máximo es eso. Entonces, la cantidad demandada representa eso, la cantidad máxima que el individuo puede comprar o que tiene la intención de comprar, ¿no? Bien, ahora, analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa si disminuye el precio del bien? Sabiendo además que hay ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus, lo voy a poner por acá. Este CP representa
ceteris paribus. Además, el precio lo vamos a denominar como P, el ingreso va a ser Y, el precio de los otros bienes ya lo vamos a colocar y los gustos y preferencias lo vamos a poner como G, gustos y preferencias, todo está incluido acá. Bien, entonces retomando, ¿no? ¿Qué pasa si disminuimos el precio? ¿Qué pasa si disminuimos el precio, en este caso del bien? Ceteris paribus, ¿no? Quiere decir que las demás variables se mantienen constantes. Ceteris paribus. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Si disminuye el precio de un bien, por ejemplo, disminuye el precio de las zapatillas Nike, ¿no? Siendo un ejemplo. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? La cantidad que demanda esas zapatillas Nike. Si disminuye el precio de algo, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? ¿Cómo se ve eso gráficamente aquí en la curva de la demanda? Pues hagamos la gráfica, lo voy a hacer por acá. Pequeño nada más. Recordando que acá en el eje Y va a estar los precios, acá va a estar Q. Tenemos la curva de demanda y empezamos. ¿Qué pasa si empezamos con un precio 1? Para un precio 1 vamos a tener una cantidad demandada 1, ¿no? Pero como habíamos dicho acá, ¿qué pasa si el precio baja? Vamos a tener un precio 2, un precio menor, porque está bajando el precio de ese bien. Ahí está bajando. Entonces vamos a obtener, según esta curva de demanda, una cantidad demandada 2. Y como te puedes dar cuenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta, ¿no? Está gráficamente lo que estamos hablando. Muy bien, ¿cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto sería este de acá, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si aumenta el ingreso. Como el ingreso es una de estas variables que está aquí, que ya no viene a ser el precio, sino ya estoy variando el ingreso. En este caso, cuando yo estoy haciendo el cambio en estas otras variables, la curva de demanda va a tener un traslado. Dependiendo, puede ser un traslado hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso vamos a ver qué pasa si aumenta el ingreso. Si aumenta el ingreso del individuo, obviamente el individuo va a tener más dinero para poder comprar. Y si va a demandar bienes normales o superiores, en este caso como tiene más dinero, más ingresos, va a tener a aumentar su demanda. Y la demanda de bienes normales, en este caso, esta es la curva inicial. Voy a ponerle acá curva 1. Como va a aumentar la demanda, la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. Está aumentando, ¿no? Cuando la derecha significa aumento. Entonces va a ser esta otra curva, la curva número 2. ¿Sí? Entonces ya habría un cambio de la curva de demanda. Se está trasladando. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento del ingreso, que es una de las variables que está aquí, ¿no? Que ya no es el precio el que cambia. Cuando varía el precio es sobre la misma curva. Pero como está cambiando ahora el ingreso, va a variar y va a cambiar y se va a trasladar la curva de demanda, ¿no? Hay que tener énfasis en esa diferencia. Bueno, estamos viendo la demanda de bienes inferiores, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda de bienes inferiores? En este caso, en la demanda de bienes inferiores, ¿qué pasa con la demanda? La demanda disminuye. Claro, porque si tú tienes más ingresos, ¿vas a demandar bienes inferiores? No, si no, tú vas a preferir bienes normales o los que consideres de mayor relevancia, ¿no? Entonces, si esta es tu curva de demanda inicial, esta es la curva 1, ¿cómo va a ser ahora que has aumentado tus ingresos para la demanda de bienes inferiores? Pues la curva de demanda retrocede. Por lo tanto, la curva de demanda estará por acá ahora. Entonces, como te puedes dar cuenta, para bienes normales, lo normal es esto, ¿no? Que la curva de demanda aumente cuando aumenta tus ingresos. Pero si hablamos de bienes inferiores, aumentando también los ingresos, la curva de demanda va a disminuir para bienes inferiores.
¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué pasa ahora si aumentamos? Perdón. Vamos a... Bueno, ahora vamos a disminuir el precio, pero de los otros bienes. En este caso, ¿qué pasa si disminuimos el precio? Le voy a poner un P', el precio de un bien sustitutivo. ¿No? Un precio de un bien sustitutivo, ¿no? Del bien X. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la demanda del bien X que estamos estudiando en este caso, ¿no? Nosotros habíamos estudiado la demanda del bien X, cantidad demandada esta de X. Si disminuye el precio de un bien sustitutivo, entonces disminuye la demanda de X, del bien X en este caso, ¿no? A ver, para entendernos, voy a poner un ejemplo. Si disminuye acá el precio de un bien sustitutivo, llamémosle por ejemplo café. En este caso yo puedo asumir que mi bien, voy a analizar la demanda de mi bien que sea el té y mi sustitutivo que sea el café. Si disminuye el precio del café, es obvio que voy a consumir más café que té, porque el precio del café ha disminuido. Por lo tanto, la demanda de té va a tener que disminuir, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Para poder entender el precio de un bien sustitutivo. ¿Cómo sería la gráfica? De la siguiente manera, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces que si esta es la demanda, o la curva de demanda, perdón, inicial, curva 1, ¿cómo sería cuando disminuye el precio de un bien sustitutivo? Como disminuye la demanda, ¿qué significa que disminuye la demanda? Que la curva de demanda va a disminuir. Por lo tanto, la curva de demanda del bien X disminuye, ¿no? Recuerda que acá es precio y acá es cantidad, ¿no? Entonces, eso es cuando disminuye el precio de un sustitutivo. Ahora, ¿qué pasa si analizamos este último caso? Se pone más interesante. Aumenta el precio sustitutivo de un bien, aumenta el precio sustitutivo de un bien sustitutivo. Entonces ya sabemos que si aumenta el precio sustitutivo, obviamente va a tener que aumentar la demanda del bien X, ¿cierto? Y sabemos bien ya por lo anterior que si va a aumentar la demanda del bien X, si este es la curva de demanda inicial, la demanda va a aumentar. La curva de demanda, perdón, se va a trasladar hacia la derecha. Pero ahora no solamente vamos a ver el precio sustitutivo. ¿Qué pasa si además también aumenta el precio de un bien complementario? Los dos a la vez van a darse, tanto el aumento del precio del sustitutivo como el aumento del precio de otro bien complementario. Entonces, ¿qué pasa con la demanda del bien X? Acá está el análisis, ¿no? Si aumenta el precio de un bien complementario, por ejemplo, si seguimos suponiendo que este es el té, si seguimos suponiendo que el bien es el té, un complementario del té viene a ser el limón, ¿no? Por ejemplo, para preparar tu té, te preparas té con limón. Si aumenta el precio del limón, voy a poner un ejemplo, si aumenta el precio del limón, obviamente ya no te va a salir bien cuando hagas el té con el limón, por lo tanto la demanda del té va a tener que disminuir. Entonces te puedes dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Disminuye la demanda de té, ¿no? Por lo tanto, si yo grafico también acá, si este es mi bien, mi curva de demanda 1, como está disminuyendo la demanda del bien X, va a retroceder o se va a trasladar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como habíamos dicho desde un inicio,
estos dos casos se dan a la vez para el mismo bien X. ¿Qué pasa si aumenta el precio del otro bien sustitutivo y además aumenta el precio también de otro bien complementario para el mismo bien, ¿no? Bien X en este caso? Como te puedes dar cuenta, los dos casos son complementarios. Suceden los dos a la vez. Por lo tanto, depende de la magnitud de la fuerza, de qué tanto se mueve a la derecha o qué tanto se mueve a la izquierda. Porque en este caso va a depender cuál es el grado, o puede incluso permanecer igual. Entonces eso va a depender, ¿no?, de las fuerzas. Entonces, para este caso, tenemos que ver cuál de las dos fuerzas es mayor, si se traslada más a la derecha para que finalmente se traslade a la derecha, o el traslado hacia la izquierda es mucho mayor que el traslado de la derecha para que se mantenga mayor la derecha. Por eso, en este caso, depende, ¿no? Pero bueno, eso sería todo el análisis para una curva de demanda.